onda, bandita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión en la vida es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión les traigo una noticia recién sacada del horno, una noticia muy importante y también de alerta. Específicamente estamos hablando de las noticias que nos mencionan lo que está ocurriendo en la política venezolana. Reino Unido prepara sanciones contra el régimen de Maduro. Luego de su salida de la Unión Europea, el Reino Unido prepara un conjunto de medidas restrictivas contra violadores de derechos humanos, como el régimen de Nicolás Maduro, llamado Magnitsky Sanctions. Así lo afirmó el embajador británico en Venezuela, Andrew Soper, durante una entrevista que le proporcionó a un medio de comunicación en su residencia, ubicada en Caracas. No hemos decidido qué vamos a hacer exactamente aquí en Venezuela después del periodo de la transición, pero seguramente habrá sanciones británicas contra violadores de derechos humanos venezolanos, reveló Soper. Recordó que el Reino Unido participó de las sanciones que la Unión Europea impuso contra 25 funcionarios de Maduro por abuso de los derechos humanos y socavar la democracia en Venezuela. Inglaterra dejó de ser miembro de la Unión Europea el 31 de enero del 2020 después de llegar a un acuerdo de salida con esta comunidad. El 1 de febrero empezó un proceso de transición en que ambas partes negociarán cómo será su futura relación. El representante diplomático aclaró que durante ese tiempo de transición seguirán replicando las sanciones europeas. Además, trabajarán en la legislación británica para imponer medidas diferentes como país independiente y con su propia política exterior. Estamos preparando la legislación en un régimen de sanciones basados en violaciones de derechos humanos y vamos a aplicarlo en el mundo, reiteró. Soper aseguró que el gobierno británico trabajará de forma más enérgica para promover la democracia y el respeto al parlamento legítimo en Venezuela. Para nosotros hay principios importantes. Por ejemplo, respetamos los valores democráticos, promovemos instituciones del Estado fuertes e independientes, impulsamos sistemas parlamentarios con separación de poderes y creemos en la libertad de la prensa y expresión. Todo es importante, detalló. Recordó que el Reino Unido fue el primer país europeo en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de la República, luego de juramentarse el 23 de enero del 2019. Apoyamos sus esfuerzos para buscar una salida pacífica y negociada a la crisis actual en Venezuela. Vamos a continuar trabajando con la AN, a cooperar con nuestros socios europeos y otros, por ejemplo, con el Grupo Internacional de Contacto para incentivar elecciones libres y justas en este país, indicó. Resaltó que el primer país europeo que visitó Guaidó en el marco de su gira internacional fue Inglaterra. En la capital de ese país fue recibido con todos los honores por el canciller Dominic Raab y el primer ministro Boris Johnson. Durante su visita reafirmamos nuestro apoyo para la AN y para una solución pacífica negociada con elecciones libres y justas. Además, discutimos con Guaidó cómo podemos respaldar sus esfuerzos y cómo podríamos trabajar más en conjunto con otros socios de la comunidad internacional que comparten estos objetivos, señaló. El embajador dijo que después de su visita a Londres, Guaidó continuó su recorrido por naciones como Francia, Suiza, Canadá y Estados Unidos, donde se reunió con los líderes más importantes de esos estados. Entonces, son ejemplos de países importantes e influyentes en el mundo con quienes tenemos exactamente la misma política y el objetivo de buscar una solución y la restauración de democracia y justicia en Venezuela. ¿Qué va a pasar? No sabemos, subrayó. Soper destacó que aunque la Constitución establece que este año se celebran elecciones parlamentarias, primero deben existir las condiciones necesarias para que se dé ese escenario. Entre ellas, una comisión electoral independiente, la liberación de presos políticos y no debe haber inhabilitados políticos. Además, debe existir un calendario electoral que cuente con suficiente tiempo para que se organicen las campañas. Se necesita un proceso de diálogo y de consulta con todos los partidos y líderes políticos representativos, no solamente un pequeño grupo seleccionado por el régimen. Debe ser un proceso más inclusivo, enfatizó el representante diplomático en relación con la mesa de diálogo nacional entre el régimen y partidos minoritarios de la oposición. Dijo que el Reino Unido, junto con sus socios internacionales, animarán a Venezuela a organizar sus propios procesos, pero respetando a la Constitución de la República y los valores internacionales. Por otra parte, aludió que Venezuela no solo es un miembro de la ONU, sino del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, Venezuela también tiene la responsabilidad de respetar valores de democracia, justicia y derechos humanos mayor, expresó. El embajador británico destacó que el Reino Unido
Unido es un amigo de Venezuela desde hace 2 siglos. A lo largo de ese tiempo, diversas empresas han contribuido con la prosperidad del país. Infelizmente, en la actualidad, las condiciones no existen, el clima de negocios es terrible, ninguna empresa británica va a invertir en Venezuela bajo las condiciones actuales, pero queremos trabajar con Venezuela cuando se mejoren estas condiciones. Podríamos facilitar en una recuperación económica, social y humanitaria, subrayó. Detalló que la British Council trabaja en áreas como educación y relaciones culturales en el país. Además, ayuda a promover la igualdad de género, la libertad de expresión, la protección de niños y mujeres. Tenemos muchos programas con comunidades locales, sociedad civil, ONGs y estudiantes, añadió. También cuentan con el programa Chevening, que desde hace 1983 ha becado a 430 venezolanos para estudios de maestría en universidades británicas. Tenemos un programa social bastante amplio para Venezuela, porque sabemos que es un país de gente súper talentosa. Queremos apoyarlos a establecer oportunidades, la prosperidad y la felicidad en Venezuela, recalcó Soper, al tiempo que revelaba que es optimista sobre el futuro de la nación y que desea ser parte de ese cambio. Calificó como un hecho histórico que el Reino Unido saliera de la Unión Europea el pasado 31 de enero. Al no ser un miembro de la Unión Europea, Inglaterra dejó de estar incluida en el mercado y territorio aduanero común. Durante estos próximos meses vamos a negociar nuestra futura cooperación con la Unión Europea. Para nosotros, el objetivo es negociar buenas relaciones de amistad y cooperación, porque queremos continuar trabajando muy de cerca con nuestros amigos europeos, remarcó. El representante diplomático adelantó un área imprescindible para que Reino Unido llegue a un acuerdo con la Unión Europea. En el comercio, nuestro objetivo es negociar un tratado de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Queremos un acuerdo sin aranceles y sin cuotas, es decir, el máximo libre comercio posible. Pensamos que sería mejor, más sano para el Reino Unido, pero también para nuestros amigos europeos, recalcó. A su juicio, el Brexit representa la oportunidad de Inglaterra de convertirse en un país totalmente soberano e independiente después de 47 años de ser miembro de la Unión Europea. También les permitirá desarrollar sus políticas sobre el cambio climático, la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y el libre comercio. Queremos continuar cooperando con otros países que comparten nuestros intereses, valores y objetivos, incluso los países europeos, pero no exclusivamente. También queremos cooperar con los Estados Unidos, Japón y países de América Latina, indicó. Por último, Soper aclaró que Reino Unido salió de la Unión Europea, pero no de Europa, razón por la que las tradiciones, la historia y los valores que caracterizan a ese continente no van a cambiar en Inglaterra. Como un país independiente, tenemos la oportunidad de hacer algunas cosas diferentes con nuestras prioridades. Ahora estamos encargados de nuestro propio destino. No necesitamos la autorización de otros 27 países europeos, entonces es una oportunidad para ser más energéticos, para promover nuestros intereses y nuestros objetivos, concluyó el embajador del Reino Unido en Venezuela. Listo, bandita youtubera, esta noticia fue un poco larga, pero que considero muy importante de conocer, específicamente por el testimonio que hace el embajador de Inglaterra, Andrew Soper, respecto a su situación después de su salida de la Unión Europea y de la relación que quiere mantener con estos países europeos, pero también con países de América, tal como Venezuela, que es uno de sus principales motores para brindarles toda su ayuda. Dejen sus comentarios, bandita youtubera, eso es lo más importante de todos los videos, porque yo los voy a leer, los voy a contestar y les voy a poner su corazoncito de Peña Nieto. No olviden seguirme en mis redes sociales que encontrarán en la caja de descripción. Activen esa campanita, denle un clic bien macizo, suscríbanse al canal, no se pierdan todas las noticias que voy a subir y todos los videos acá chingones que les va a traer Mr. Tendencias. Compartan el video, denle like. Mr. Tendencias se despide.